Estamos estudiando a Nehemías, lo hemos cogido como ejemplo para ver un estudio acerca de lo que es la guerra espiritual. Y hemos tocado aspectos que tienen que ver cómo hacer guerra espiritual en nuestra vida cotidiana. No hemos mencionado un texto en donde el diablo sea nombrado. Amén. Así que no es guerra espiritual solamente cuando el diablo se hace presente o se manifiesta de una manera espiritual o de una manera oscura en nuestra vida. Estamos en guerra espiritual constantemente en cada cosa cotidiana de nuestra vida. Y tomamos a Nehemías como ejemplo para enseñar algunos aspectos que tienen que ver con la oposición. Cuando hablamos de oposición, estamos hablando de que puede haber oposición terrenal, hay oposición espiritual, pero también puede haber oposición terrenal en muchas cosas que rodean nuestro entorno. También hablamos acerca de cómo enfrentar este tipo de batallas. Hablamos de la resistencia que provocó Nehemías y que hizo que la oposición que había sido provocada por el pueblo, por los enemigos de la obra de Dios en aquel tiempo, se detuviera por un instante, incluso retrocediera ante el poder de Dios. Pero hoy también quiero hablar de otro aspecto que tiene que ver con la guerra espiritual. Amén. O sea, yo quiero que abras tu campo espiritual o tu conocimiento y vayas más allá y puedas ver que la guerra espiritual no solamente tiene que ver con reprender espíritus inmundos, tiene que ver también con nuestra vida personal. Amén. Entonces, hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con la integridad. Amén. Diga conmigo, integridad. Repítale al que está a su lado, integridad. Amén. Dígale, tienes que ser una persona íntegra. Amén. Dígale al que está a tu lado, tienes que ser una persona íntegra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Integridad. Y vamos a estudiar a Nehemías, a seguir estudiando la integridad de Nehemías. He titulado este mensaje, tu integridad no es negociable. Amén. Tu integridad no es negociable. Quiero utilizar dos textos bases. Uno está en Tito, capítulo 2, verso 7. Tito, capítulo 2, verso 7. Busca en tu Biblia. Tito, capítulo 2, verso 7. Cuando lo tengas me dices amén. Presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y mostrando seriedad. Verso 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de qué, de vosotros. ¿Ok? ¿Cuántos la cogieron? Amén. Amén. Ok. Si no lo pudiste leer, te lo repito. Tito capítulo 2, verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora quiero que vayas a Nehemías capítulo 5. Hemos estudiado hasta el capítulo 4, vamos a ver hoy el capítulo 5. Tiene que ver con la integridad de Nehemías. Nehemías capítulo 5, verso 14 al 19. Nehemías capítulo 5, verso 14 al 19. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Verso 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos el pan
y tomaron de ellos el vino, más de 50 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Verso 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Amén. ¿Ok? Bien, vamos a recordar algo. La oposición, concluimos, la oposición terminará ayudándote a crecer. Amén. ¿Cuántos saben eso? No es fácil, escúcheme bien, cuando hay oposición espiritual. No es fácil cuando las tinieblas se levantan en contra de tu hogar, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu economía. No es fácil cuando hay oposición, escúchame bien, en medio de un matrimonio, cuando hay batallas que tienes que librar con tu marido, cuando tienes problemas con tu esposa, cuando tienes conflictos con tus hijos. No es fácil cuando encuentras oposición en tu oficina, donde Dios te ha puesto, en tu negocio, en tu empresa, en tu actividad diaria, en la escuela, los jóvenes que están aquí, en la universidad. Tenemos que vivir a veces luchando con gente que se levanta, con gente que te matonea, con gente que te critica, con gente que se burla. Eso era lo que pasaba en el contexto de Nehemías. Nehemías estaba de la mano de Dios, pero a pesar de eso tuvo oposición. Escúchame bien. Es que el que esté de la mano de Dios no te hace infalible a los problemas ni a las situaciones. Amén. Tienes que convivir con eso. No te acostumbres, pero tienes que convivir. Escúchame bien. ¿Qué puedo hacer yo, pastor? Tienes que pasar por encima de eso. Escúcheme bien, porque vas a entrar en la estadística de los fracasados de este mundo. Escúcheme. Y un cristiano no puede tener en su código la palabra fracasado. Me caí pero me levanté. Eso es lo que dice la palabra. Temí pero ese día creí más en Dios. Amén. 7 veces me caí y 7 veces Jehová me levantó. Escúcheme bien. Entonces la oposición terminará ayudándote a creer. Porque cuando tú resistes, escúchame bien, el enemigo tiene que huir. Amén. Jesús hizo que el enemigo huyera de él. ¿Sabe por qué? Porque resistió la prueba, resistió la tentación. Escúcheme. Entonces usted no puede salir corriendo cuando tenga la primera dificultad en su hogar, cuando tenga la primera dificultad en su empresa, cuando tenga el primer problema con su esposo, con su marido, con sus hijos. No puede pensar en divorcio una vez pase algo que bueno, que a usted le dolió, pero que usted sabe que Dios lo puede reparar. Usted no puede a la primera falla descartar a su hijo y mirarlo como una persona que no sirve para nada, como una persona incapaz. Usted tiene que librar esa batalla. Esos son los tipos de oposiciones que nosotros muchas veces enfrentamos, pero que hacen parte de la guerra espiritual que tenemos que librar. Problemas con la economía. Por alguna razón hemos caído en deudas, en compromisos, y hemos de pronto utilizado mal la mayordomía que Dios nos ha denegado. Amén. Pero no consiste en quedarnos toda la vida señalando el error. Escúchame, o sea, alimentándonos del fracaso, de las cosas que no hice bien. No, tienes que levantarte, porque si no toda la vida ese recuerdo va a ser una oposición para que tu fe se desarrolle. Amén. Entonces, ese era el contexto de Nehemías. Nehemías fue llamado por Dios, pero a partir de que fue llamado por Dios, recibió oposición. ¿Te ha pasado eso? Que cuando le comienzas a servir al Señor, las cosas como que se te ponen un poquito difícil, ¿no? Cuando comienzas a diezmar al Señor, como que se te aprieta un poquito el asunto y tú dices, bueno, ¿y qué pasa, Dios? Amén. ¿Qué pasa, Señor? ¿Sabes? Ese era el contexto de Nehemías. Dios lo puso en Jerusalén y el escenario era de ruina total. Había gente que
se levantó en contra de la obra de Dios. Usted ya sabe, ya conoce Sanballat, Tobías, Gesem y todos los grupos que hacían parte de esa región. Se levantaron en contra de la obra de Dios, a pesar de que dice la Biblia que ellos mismos decían que era bueno lo que estaban haciendo. Amén. Entonces, a veces tú puedes estar haciendo cosas buenas y vas a recibir oposición. A veces tú eres un buen empleado y va a haber gente que se te va a oponer. Y tú dices, ¿pero por qué? Oye, si yo estoy haciendo las cosas bien, yo no salgo antes, no salgo después, no me meto con nadie, trato bien a todo el mundo, pero tengo oposición. Eso le pasaba a Nehemías. Nehemías que estaba haciendo la obra de Dios. Ahora me llama la atención que Dios no metió la mano en contra de los que se oponían. ¿Por qué? Porque Dios le interesaba más respaldar a Nehemías. Y ese tiene que ser el motivo de tu oración. No te ocupes de lo que se te opone, ocúpate de que el respaldo de Dios permanezca sobre tu vida. Amén. Vamos a decir, ¿sabe? Pero también vemos que Nehemías tuvo una carrera ascendente hacia el éxito. ¿A cuántos les gusta el éxito? Amén. ¿A cuántos les gusta el triunfo? Es la palabra de moda. Hoy hay Quad Speaker, Quad Premium, Speaker Premium. O sea, hay una cantidad de gente que trabaja con las emociones de las personas para proyectarle un éxito. ¿Ok? Proyectarle un éxito. Pero una cosa es que te proyecten algo y otra cosa es que tú lo alcances. Amén. Ahora, con la palabra lo vas a alcanzar. Amén. ¿Sabe qué pasó? Nehemías fue una persona que comenzó de abajo, pero llegó bien arriba. Amén. Comenzó como siervo, siguió como copero. Después el rey como que dijo, este tipo está loco de la cabeza, que va a reconstruir una ciudad. Le firmó un cheque, lo mandó a Argos, lo mandó allá a la 30 a comprar cerámica y lo mandó allá a la 17 a alquilar una catapila y que va a construir una muralla. El rey se lo quitó de encima. Y cuando se enteró, escúchame bien, ya el hombre tenía media ciudad construida. Amén. Así que eso le sirvió para que Nehemías fuera ascendido como gobernador de Judá. Amén. Y usted tiene que saber algo, escúcheme bien, Dios cumple sus promesas. Y tú tienes que entender que lo que no ves hoy, el día de mañana, si tú perseveras, lo puedes alcanzar. Amén. Lo puedes ver. Amén. Te estoy diciendo que no importa que tu principio sea pequeño, confía en el Señor, porque cuando estás de la mano de Dios, te aseguro que el postrer estado será mayor que el primero. Amén. Así que no te preocupes por el estado de tu hogar, porque el día de mañana, escúchame bien, tu hogar puede ser un testimonio de lo que Dios está haciendo el día de hoy. No te preocupes por tu economía, no te preocupes por lo que no tengas hoy. Sigue creyendo, sigue fiel, porque Dios colocará en tus manos el día de mañana los recursos que estás necesitando. Vamos, alguien dígame. Pero tienes que luchar. Y Nehemías luchó por el plan de Dios. Nehemías no se dejó vencer por la oposición. Escúcheme bien. Tú como creyente no puedes salir corriendo donde Dios te ha puesto. Es que esperamos a que Dios nos coloque con la gente que más nos ama. Yo quiero trabajar con los que más me aman. Yo quiero un jefe que me ame, que me promueva, que me eche el piropo todos los días, que me diga que soy un buen empleado. Y te estoy llevando al mundo real. Salte de esa afición, porque te vas a encontrar con situaciones así. Porque cuando tú tienes la gracia de Dios, escúchame bien, y el favor de Dios sobre tu vida, esas cosas van a encantar a gente que te quiere ver mal. O sea, las va a acercar a ti, el enemigo se va a encargar. Y ahí vas a ser probado en integridad. Amén. Ahí vas a ser probado en fe. Ahí vas a tener que batallar y vas a tener que mostrar tu fuerza. Vas a tener que mostrar tu crecimiento y tu madurez espiritual. Amén. Por eso Nehemías fue promovido, escúchame bien. Porque Dios pudo ver
tirar la toalla, en renunciar, en dar un paso al costado, en salirte del campamento. ¿Alguien escuchó lo del miércoles? Amén. Pues comienza a quitarte eso de tu mente. Amén, porque Dios te va a respaldar donde estés. Dios te va a exaltar donde Él te ha colocado. Escúchame bien, Dios ahí hará grandes cosas con tu vida. Amén. Nehemías fue promovido. Amén. Dígale que está a su lado, vas a ser promovido. Vamos, pero entusiasmese un poquito más. No me lo desanime, dígale, vas a ser promovido. Si a mí me dijeran vas a ser promovido, yo alzaría mi mano y estaría dando gritos de júbilo. ¿Sabes lo que te acabo de leer de Nehemías? Es como un testimonio de lo que él ha vivido y de lo que Dios había hecho en esos 12 años. Amén. 12 años, escúcheme. El relato de lo que te dije, de lo que te leí de Nehemías, testifica del primer periodo como gobernador. 12 años exactamente. Escúcheme, desde que Nehemías fue copero del rey hasta el tiempo que te acabo de leer, habían pasado 20 años. Escúcheme bien, todo lo que tuvo que esperar Nehemías para ser exaltado y para ser promovido por Dios. Amén. Póngale la mano a la persona que está a su lado y dígale, no importa el tiempo que pase, no dejes de esperar. Amén. No importa la puerta que hayas tocado, no dejes de tocar. Amén. No importa las veces que hayas orado, no dejes de orar. No importa las veces que te han decepcionado, no dejes de creer. Porque llegará el momento en que lo que estabas esperando, Dios lo va a desatar. 20 años le tocó esperar a Nehemías para alcanzar tal vez lo que él no pidió, porque en sus oraciones Nehemías nunca pidió ser exaltado por Dios. Él solamente hacía lo que Dios le había dicho que hiciera. El éxito te va a alcanzar a ti. Las cosas grandes te van a alcanzar a ti. No estés persiguiendo cosas que Dios te ha dicho que no es el tiempo. La palabra enseña que las bendiciones te alcanzarán a ti. Amén. El trabajo que estás buscando te llamarán a ti. Amén. El dinero que estaba retenido te llamarán a ti para anunciarte. Ya salió el negocio, ya salió el oficio. ¿Sabes? De esa manera trabaja Dios. Nosotros trabajamos al revés. Andamos correteando al político para que nos ayude. Andamos correteando al de la moto, al pagadiario para que nos preste. Espera en el Señor, escúchame bien. Espera en el Señor. Y tienes que saber que no es en vano el tiempo que has esperado. No fue en vano el tiempo que Nehemías le tocó esperar. En algún momento Dios va a desatar lo bueno, lo grande y lo maravilloso que tenía reservado para ti. Amén. Él pasó de ser un siervo a ser el rey, el gobernador de Judá. Nadie habla de los comienzos de Nehemías, porque es que nadie ve nuestros comienzos. Porque nuestros comienzos muchas veces a nadie le interesa. Nadie se ocupa del que no tiene nada, del que poco brilla, el que está en el anonimato. Nadie se ocupa de nuestros comienzos. Solamente tú y el Señor sabe cómo comenzaste. Tú y el Señor sabe cómo te esforzaste. Tú y el Señor sabe cuánto orabas por lo que tal vez estás esperando. Tú y el Señor, escúchame bien, estaban juntos en medio de un ayuno. Tú y el Señor, nadie se ocupa, nadie nos felicita por un comienzo. Escúchame bien, pero la Biblia enseña que aquellos que no ven nuestro comienzo verán nuestro final. Amén. Verán nuestro final. Todo el mundo pudo ver que aquel que construía la muralla se convirtió en el gobernador de esa tierra. Amén. ¿Sabes?
te va a conocer. Mucha gente que no vio tu comienzo. Mucha gente que no creyó en tu comienzo. Mucha gente que no te apoyó en tu comienzo. Escúchame bien. Dios la va a retener para que vean tu exaltación, para que vean tu grandeza, para que vean tu prosperidad, para que vean la manera como Dios honra a aquel que lo honra en lo poco. Amén. Vamos, dáselo fuerte. ¿Saben? Nehemías le dijo al rey, un día pidió una cita con el rey, le dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú me des unas vacaciones. Ya me cansé de estar probando el vino y de estar probando la comida. Yo necesito despejar mi mente. ¿Y qué quieres hacer, Nehemías?, le dijo el rey. Señor, sabes que las murallas fueron destruidas, los pórticos fueron arrancados totalmente. Sabes, y hay una carga en mi corazón por la ciudad. Y Dios me ha dicho que tengo que reconstruir las murallas, que tengo que reconstruir los pórticos. Y el rey: sígueme contando, Nehemías. Y necesito que tú me quires tanto de dinero. Necesito que tú me des un auxilio para alquilar esto. Necesito comprar piedra. Necesito comprar cemento. Ya. Y Nehemías se fue para algo, como le dije a Juan allá. Nehemías se fue para la 30 y compró la mejor cerámica. Con el giro que le hizo el rey Artajerjes, Nehemías se fue para la 17 y alquiló las mejores catapilas. ¿Sabes? Y en el palacio había la sensación como que el hombre pidió vacaciones. Pero el hombre se fue a trabajar. Escúcheme bien. ¿Sabe? Nehemías aprovechó una oportunidad que nadie quería aprovechar. Yo he entendido algo en este camino, iglesia. Y es que tú no puedes desperdiciar las oportunidades que Dios te va a entregar. ¿Sabes? Porque puede ser que esa sea la excusa perfecta que Dios tiene para bendecirte. ¿Sabes? Porque después de construir los muros y después de levantar los pórticos, Nehemías fue nombrado gobernador de la provincia de Judá. Es que tú no sabes, después de haber aprovechado aquello que muchos consideran pequeño, aquello que muchos consideran que no es el mejor trabajo, que no es el mejor negocio, que no es la mejor persona tal vez. Escúcheme, puede ser el escenario donde Dios te colocó para a partir de ahí promoverte a donde tú querías llegar. Amén. Alguien tiene que recibir eso. Alguien que lo necesita recibir eso. ¿Sabe? Pero la posición que Nehemías le fue entregada, a Nehemías lo mantuvo con la misma integridad. ¿Sabe? Nehemías no cambió. El mismo que comenzó como siervo fue el mismo cuando fue nombrado gobernador de Egipto. El mismo que probaba diariamente la comida del rey, el vino del rey, el desayuno del rey, la merienda del rey, los deditos del rey, las empanaditas del rey, la hamburguesa del rey, el chuzo del rey, la arepa rellena del rey. Siguió siendo el mismo cuando le tocaba firmar los contratos, amén, como gobernador, cuando tenía que autorizar las campañas como gobernador, cuando tenía que levantar un ejército como gobernador, cuando le faltaba agua allá, cuando había problemas con el Electricaribe, ahí estaba Nehemías. Era la misma persona, asequible, era el mismo hombre con corazón de siervo. Escúchame, Nehemías se caracterizó por ser un hombre íntegro. Y muchas veces a nosotros, amén, se nos olvida de dónde nos sacó Dios, de dónde nos cogió y quién éramos cuando Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe por qué las cosas grandes no nos llegan muchas veces? Porque de antemano revelamos cuál es nuestro corazón. Escúchame bien. Y lo que se va a manifestar cuando estemos allá arriba. ¿Sabes? Lo que antes hacíamos con la cabeza, después lo vamos a hacer con los pies. Yo una vez dije, José fue un hombre que Dios permitió que cayera en un pozo, pero a pesar de que estaba en un pozo, olía a palacio. Pero había un hombre que estaba en el palacio, pero no olía a palacio. Y a veces se nos olvida, escúchame bien, de dónde nos sacó el Señor. Vete la frase si no la cogió.
que ser íntegros. Tenemos que ser los mismos, escúchame bien, cuando éramos ovejas los que se graduaron y ahora que son discípulos, los que ministran, los que sirven aquí en este altar, cuando no tocaban absolutamente nada. Tenemos que seguir siendo los mismos, escúcheme bien. Tienes que seguir siendo el mismo que aquel que se ganaba el mínimo y ahora que se gana los 5, los 4, los 3, los 2, los 8, los 10, los 15. Tienes que seguir siendo la misma persona. El éxito, la grandeza, la honra que Dios nos va a entregar no nos puede quitar la humildad. Amén. Tenemos que seguir siendo los mismos. De ahí depende que tú permanezcas allá. El tema no es cómo llegar, porque Dios te puede levantar. El tema es cómo tú te sostienes, porque Dios no te va a sostener. Para eso Dios utilizó un proceso para enseñarte, escúchame bien, a ser humilde, a depender de Dios, madurez espiritual, crecimiento espiritual. Y tú entiendas que con las bendiciones de Dios no se negocian, no se juegan, y que tienes que cuidarlas. Dios te ayudó a escalar. Amén. La palabra prosperidad significa, escúcheme bien, en el hebreo, ayudarte a escalar, ayudarte a alcanzar. O sea, Dios te ayudó a prosperar en el camino, escúcheme bien. Pero depende de ti el sostenerte. Amén. Le pasó a Saúl, escúchame. Dios lo puso en el palacio, pero Saúl no se sostuvo en el palacio. Amén. Dios colocó a Sansón, pero Sansón no se sostuvo. Me dice amén. Amén. Algunos, el éxito que Dios nos permite tener nos termina arruinando, porque no lo sabemos manejar y se nos olvida de aquel que nos entregó la honra de estar en el lugar que estamos. Nehemías era un hombre de integridad. Amén. La palabra integridad en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que traduce integridad significa la condición de ser intachable. Amén. Intachable, de ser una persona sincera, de ser una persona sensata, de ser una persona recta, de tener moral. Integridad en el Nuevo Testamento habla de honestidad, habla de tener un patrón de buenas obras. ¿Sabes qué es un patrón? Es algo con el cual, o sea, tú ves a tu esposo. ¿Dónde están las mujeres aquí? Tú ves a tu esposo y tú dices, está molesto. Yo lo conozco porque tiene un patrón, ¿cierto que sí? Tiene un patrón. No le gustó la comida. Y usted, porque yo sé, yo lo conozco cuando no le gusta algo. Tiene un patrón. Cuando tus hijos tienen algo o te van a pedir algo y te ponen cara, tú dices, eso es que me va a pedir algo. ¿Por qué? Porque tienen un patrón de conducta, ¿cierto? Se te hacen lo difíciles para después tirarte ¡guas! Para que tú no digas que, para que no le digas que no. Amén. Eso es integridad. Ahora, ¿qué tiene que ver integridad con guerra espiritual? Escúcheme bien. En guerra espiritual, en todo lo que es guerra espiritual, sea la que tiene que ver con las tinieblas y sea la que tiene que ver con nuestra vida diaria, existen dos maneras de hacer guerra espiritual. Escúcheme bien. Una que es defensiva y otra que es ofensiva. Amén. Una cosa es defenderse y otra cosa es atacar. ¿Ok? Estamos hablando de un tipo de guerra espiritual defensiva. Escúcheme bien. ¿En qué consiste la guerra defensiva? En donde tú defiendes lo que Dios te ha llamado a hacer. En donde tú defiendes lo que Dios te ha entregado. O sea, tú no atacas, escúchame bien, a aquello que se te opone. Yo quiero que recuerdes aquello que hemos venido predicando de Nehemías. Nehemías en ningún momento atacó a Sanballat, atacó a Tobías, en ningún momento atacó a quién, a Gesem, en ningún momento atacó a los árabes, en ningún momento hizo un ataque en contra de esas naciones. Nehemías, ¿qué hizo? Escúcheme bien, durante los 5 capítulos hemos visto que Nehemías, ¿qué hacía? Oraba. Nehemías solamente se dedicó a orar. Ese es un tipo de guerra defensiva, escúchame bien, donde tú defiendes lo que Dios te ha entregado, donde tú no te lo dejas quitar,
donde tú callas muchas veces ante la burla, porque eso era el método que utilizó Sanballat, que utilizó Tobías. Era menospreciar la obra que hacía Nehemías, era burlarse de la obra, era burlarse de lo que él comenzó a hacer, de los sueños, de los anhelos. Escúchame bien, por eso es que cuando tú comiences a ser parte de ese tipo de escenario, mejor es que calles y dejes que Dios pelee tu batalla.